Así sencillamente. Sencillamente. Pues la idea de algo, la idea gráfica de algo. Así es la idea gráfica de algo, exactamente, sí, muy bien. Y ahorita yo estoy viendo mi imagen aquí también. Entonces es un gráfico, es una... a ver, aquí esta cosa, se me acabó la batería. Así es, una imagen es un gráfico, también una imagen es una escultura, también una imagen es una pintura, una ilustración. Bien, entonces, imagen es una representación de algo o alguien, así lo dice el diccionario, una representación de algo o alguien. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia ahí y después vamos a aplicar eso conforme a lo que estudié, conforme a la palabra. ¿Qué dice? No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, abajo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. ¿Otra vez? No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, abajo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Bien. ¿Eso quién lo dijo? Dios, ¿verdad? Dios está diciendo eso, que no se hagan imagen alguna, es decir, ninguna entonces, ¿no? Eso quiere decir, ¿verdad? Que no te hagas imagen de ninguna clase. ¿Sí? Bien, vamos a aplicar eso, a ver si es correcto eso, a ver si está bien eso. ¿Cómo ven ustedes ahí? ¿Por qué una persona que no es católica va y le dice en las casas, cuando lo da visita, les dice así: ustedes tienen imágenes y Dios prohíbe tener imagen? Usted tiene imagen de la Virgen, usted tiene la imagen de Jesús y Dios prohíbe tener eso en la Biblia. Y está bien claro, dice ahí: no te harás imagen alguna. Dice: no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Entonces, de ninguna clase de imagen. Bien, entonces, si no vamos a hacer ninguna imagen, ¿cómo vamos a vivir? Si a fuerza tenemos que tener imágenes, ¿no? Ya, entonces ya no hay que ir al cine porque son imágenes. Computadora tampoco porque son imágenes. ¿Sí? Retrato tampoco porque son imágenes. Porque dice ninguna. Es una mala interpretación de la Biblia eso. Y con eso no engañan a las personas ignorantes, a las personas católicas ignorantes. Los que hacen sectas, los que hacen iglesias. ¿Sí? Con eso no se engañan. Y se fijan ustedes que está bien claro, ¿se fijan? Si no sabe uno explicar esto, pues allí no cae uno en la trampa también. Uno también dice: ay, de veras sí es cierto. ¿Sí? Bueno, entonces, pero si vamos a analizar bien esto, vamos a ver ahora, hay que ver los contextos de la Biblia siempre para ver qué es lo que dice exactamente Dios. Si no ve uno los contextos, entonces cae uno en errores. Eso pasa. Entonces vamos a ver ahorita, vamos a leer Éxodo 20 desde el 1 en delante. Entonces Dios dijo todas estas palabras: yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, en el cielo, abajo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Hasta ahí. Vamos a otra vez, ¿qué dice? Y vamos a detenernos donde dice otros dioses. Entonces Dios dijo todas estas palabras: yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. Ok, entonces está hablando de dioses, no está hablando de imágenes, está hablando está hablando de dioses, es decir, dioses falsos, dioses que no existen, como los de los aztecas, ¿sí? Que los egipcios tenían un montón de dioses. Bien. Entonces, ¿qué estaba diciendo Dios? Que no haga, dice, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué?
No te harás. No hay otros dioses. A ver, otra vez leamos. Ajá, ¿qué dice? Entonces Dios dijo todas estas palabras: Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás Ahí otros está. dioses. No tendrás otros dioses. ¿Sí? No tendrás otros dioses. Bien. Entonces está hablando de otros dioses. No está hablando de imágenes. No, está hablando de otros dioses. Y entonces, ¿por qué más adelante dice no te harás imagen ni estatua alguna? ¿Cuál sería la reflexión aquí? Podemos tener estatuas de Dios. Ándele, exactamente. Es no tener estatuas de otros dioses, ni imágenes de otros dioses. Esa es la interpretación correcta. ¿Sí? No es que no podamos tener imágenes nosotros, porque eso no es correcto, porque no se puede vivir sin imágenes. ¿Sí me explico? Pero los que no son católicos enredan a la gente con eso. ¿Sí? Yo no sé si ustedes hayan oído esta parte de la Biblia, ¿no? Bueno, eso es lo que ellos enseñan siempre. Siempre traen esta parte de la Biblia diciendo eso. Y ponen otros textos donde habla sobre lo mismo, pero siempre va a hablar de imágenes, siempre va a hablar de imágenes, pero con relación a ídolos, es decir, a dioses falsos. Entonces no está hablando de simples imágenes. No, eso no es correcto. Bien, entonces ya vimos entonces que es una imagen. Imagen es una representación de algo o alguien, ¿no? Una estatua, un retrato, algo así. De manera que no se puede vivir sin tener imágenes, ¿no? ¿Sí? Lo que sí prohíbe la Biblia es tener imágenes de dioses falsos. Eso sí, eso sí. Tampoco hay que ser exagerado. Es decir, entonces si yo veo una pintura de Huitzilopochtli que la tengo en la casa en un calendario y te lo voy a quitar, pues no, eso sí es exageración. No, aquí se trata de que la persona piense que es Dios. Así es. Entonces, así es como debe interpretarse la Biblia en esa parte. Ahora vamos a seguirle ahí más adelante. ¿Qué dice? No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, abajo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Ya se fijó, otra vez dice que dioses, ahora ya le cambió, ya no dice imagen, dice dioses. Así es. ¿Por qué? Porque lo que prohíbe Dios es que tenga uno imágenes de dioses falsos. Así es. Eso es lo que prohíbe Dios. Y eso se comprueba con 1 Reyes 6:23. Todavía más abundante eso. 1 Reyes 6:23. Vamos a ver que el rey Salomón le construyó el primer templo a Dios, dedicado al Dios verdadero. Y vamos a ver cómo lo hizo, si tenía imágenes o no. Ok. En el santo de los santos puso 2 querubines de madera de olivo silvestre de 5 metros de alto. Cada uno de las alas del querubín tenía 2 metros y medio de largo, de manera que había 5 metros de una punta a otra de las alas. En otras palabras, eran unas imágenes gigantes que tenían en el templo. En el primer templo que hizo Salomón para Dios, para el Dios verdadero, le puso imágenes gigantes. Ahora nos vamos a pasar a 1 Reyes adelante, 8:11, verán que no dijo nada Dios. Ahí adelantito, 1 Reyes 8:11. Reyes 8:11. Ajá, ahí adelantito donde está. Ok, los sacerdotes no pudieron continuar su servicio litúrgico debido a la nube, porque la gloria de Yahvé ocupaba toda la casa de Yahvé. Así es. Los sacerdotes dejaron de hacer los servicios que hacen en el templo porque llegó la presencia de Dios al templo que hizo Salomón. Así es. Y si ustedes ven más adelante, Dios bendijo ese templo y prometió pues que iba a bendecir a las personas que fueran al templo. Entonces, ¿dónde está eso que no hay que hacer imágenes en los templos? Eso es puro cuento de los protestantes.
para engañar a la ¿Salomón era gente. un apóstol? ¿Salomón era un apóstol? No, Salomón existió antes de que viniera Cristo al mundo. Porque, Así es. Antes de que viniera Cristo al mundo, fue el rey Salomón. Así es. Entonces, el rey Salomón le construyó ese templo, que es el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén que todavía estaba, porque el año 70 se destruyó. Y desde ese tiempo para acá no hay nada, se acabó. Porque Jesucristo profetizó que ese templo iba a desaparecer. Así es. Y el año 70 desapareció. Es decir, vinieron los enemigos y lo destruyeron. Pero ya lo había dicho Jesús, eso. Ya había dicho Jesús que iban a destruir a Jerusalén. Jesucristo lloró, ahí dice en una parte de la Biblia, cuando estaba mirando a Jerusalén, a todo el pueblo de Jerusalén, con el templo, estuvo llorando y decía así, que lo rechazaron. Porque los judíos pues lo rechazaron. Claro, no todos, pero sí, la mayoría. Lo rechazaron a Jesús, no lo quisieron. Entonces él estaba llorando, así dice, ¿no? Ahí me acuerdo que así dice en una parte de la Biblia. Y dijo, por eso dice van a venir tus enemigos y te van a rodear. Y van a destrozar todo. Porque no observó el camino de Dios que lo conducía a librarse de ese peligro. Porque cuando una persona se aleja de Dios, el peligro se le viene encima. Entonces, ¿qué pasó? El año 70 vinieron los enemigos, rodearon Jerusalén, los romanos rodearon Jerusalén, no permitían que entrara agua, nada, se murieron de hambre. Toda la gente que vivía en Jerusalén se murió de hambre. Y dice ahí un escritor que se llama Flavio Josefo, de ese tiempo, que era un sacerdote, pero que era escritor, y que tenemos ese libro en nuestro alcance, está en PDF en el internet, para que lo vean. Ahí dice qué pasó con los judíos, y ahí habla eso, que se murieron de hambre todo el pueblo de Jerusalén. Y después entraron los soldados, tumbaron todo, no dejaron nada. Y hasta la fecha no hay templo. El templo de Jerusalén, donde estaba Jerusalén, hay una mezquita de los musulmanes. Ahí donde estaba el templo, así que no pueden hacer nada, porque si los judíos quieren construir otro templo ahí, se va a armar una guerra ahí. Así es. Entonces, desde ese tiempo, nada. Bueno, entonces volvemos. Entonces, el templo de Salomón le puso esas imágenes gigantes. Y entonces vemos nosotros que no es cierto lo que dicen los protestantes. Así es. Pero volvemos a repetir, católico ignorante, futuro protestante. Porque no nada más esta parte de la Biblia usan muchísimas partes de la Biblia para engañar a la gente. Muchísimas partes de la Biblia usan. Así como ya vimos lo de la confesión, también está esto de las imágenes. Así es. Bien, ahora vamos a ver, como dice ahí, no te postrarás ante ellas. ¿Sí se fijó ahí? ¿Qué dice así? Bien. Ellos dicen que adorar es postrarse. También están en un error, porque eso no es cierto. Adorar no es postrarse. Adorar no es rezar, ni cantar, ni alabar, eso no es adorar a Dios. No. Adorar a Dios es creer que algo o alguien es Dios, el que hizo el cielo, la tierra, las estrellas, el que nos hizo a nosotros. Eso es adorar. Aunque no le cante, ni le baile, ni le rece, no. Ya con el solo hecho de pensar que alguien es Dios, ya le está adorando. ¿Por qué? Porque adorar es creer que Él hizo el cielo, la tierra, las estrellas, todo. Eso es adorar. Después seguirá lo que sigue, rezar, cantarle, alabarle, o postrarse. Pero la primera acción es creer que es Dios. Así es. Entonces, por ejemplo, el diablo adora a Dios, porque sabe que es Dios. Aunque no quiera, lo adora. Así es. Entonces, así que adorar no es cantar, bendecir, no es rezar. Alabar es creer que algo o alguien es Dios. En este caso, nosotros decimos que Jesucristo es Dios. Lo estamos adorando. El Padre de Jesucristo es Dios. Lo estamos adorando.
Ya después le pediremos, le cantaremos, pero primero es eso. ¿Sí me expliqué? Bien, entonces ese es otro error más de ellos. Porque ellos dicen que los católicos adoramos imágenes. Porque los católicos cuando entramos a un templo a veces besan las imágenes. Y mira, están adorando las imágenes, porque piensan que besar es adorar. Eso no es cierto. Adorar no es besar. Si fuera así, entonces cuando un papá besa a su hijo, lo está adorando. No es cierto eso. Otros que postrarse, tampoco. En la Biblia hay muchas partes de la Biblia donde las personas se hincan ante los reyes, se postran ante los reyes. ¿Tampoco los reyes son Dios? Pues no. Entonces no es adorar. Es un signo de respeto, nada más. Claro que uno puede adorar a Dios hincado, parado, como sea. Así es. Entonces adorar es creer que algo o alguien es Dios. Eso es adorar. Ok, ahora vamos a entender qué es un ídolo. ¿Sí saben qué es un ídolo? Porque los protestantes dicen que nosotros tenemos ídolos en los templos. Y a algunos hasta les dan miedo entrar al templo. Porque dicen, oh, tienen ídolos. Ídolo, según el diccionario, es un Dios falso. Un Dios que no es Dios. Eso es un ídolo. Entonces los protestantes dicen que nosotros tenemos ídolos. Ven a San José y dicen que es un ídolo. Ven a la Virgen María y dicen que es un ídolo. Porque así les enseñaron. Y no. ¿Qué hay en la iglesia? Tenemos imágenes. Eso es lo que tenemos. No ídolos. Es decir, no tenemos nosotros dioses falsos. No tenemos el Dios de Huitzilopochtli ahí, ni un Dios de los egipcios tampoco. No. Así es. ¿Nos entendimos? Bien. Entonces ¿qué es una imagen? Una representación de algo o alguien. ¿Qué es un ídolo? Es un Dios falso. ¿Qué es adorar? Creer que alguien o algo es Dios. Alguien o algo es Dios. Por ejemplo, los hindúes que tienen vacas dicen que son Dios, creen que son Dios. Entonces, ese es un ídolo, porque creen que es Dios. Pues cuando alguien cree que Dios es un ídolo, cuando no es el Dios verdadero, es un ídolo. Así es. Bien. Entonces, también hay que aprender esto. En la Biblia no dice, no explica, en cierto modo, qué es adorar. ¿No? Porque ahí usa inclinarse, alabar, bendecir, pero no dice exactamente qué es adorar. Eso nosotros tenemos que sacarlo a conclusión, qué es adorar. ¿Sí? Adorar es creer que algo o alguien es Dios. Es decir, cuando los egipcios creían que lo que tenían eran las dioses, pues eso es un pecado. Creer que un águila es Dios, pues ¿cómo? Entonces, una imagen de un águila o un toro también, pues, ¿no? Eso no es correcto, pensar que es Dios, no es correcto eso. Así es. ¿Por qué? Vamos a ver una parte de la Biblia, 1 Tito 9:11. ¿Cómo, perdón? 1 Tito 9:11. Estas clases son para estar bien cimentados en nuestra fe, porque si no nos cimentamos bien en la fe, andaremos como ciegos. Sí, vendremos a misa, pero nada más porque diciendo, bueno, es que tengo que ir, está Dios ahí y es todo, pero
entiende uno profundamente el sentido. Así es. A ver, ¿qué dice? ¿Dijo Corintios? ¿1 Corintios? No, 1 Tito. Tito. Que se atenga a la doctrina segura y sea capaz de predicar la sana enseñanza y al mismo tiempo sepa rebatir a los que la atacan. Así es. El apóstol San Pablo está hablando ahí de que hay una enseñanza que no es correcta, una enseñanza de Jesús que no está bien, es una enseñanza mala. Y dice ahí, le está dando instrucciones a Tito, que es un obispo, que no se deje enredar por los que vienen con una doctrina que no es correcta, sino que que refute lo que dicen. A ver, otra vez. Que se atenga a la doctrina segura y sea capaz de predicar la sana enseñanza y al mismo tiempo sepa rebatir a los que la atacan. Así es. Entonces a veces piensa uno piensa así, pues ¿cómo le voy a decir a los testigos de Jehová? Pues se van a enojar conmigo, o yo también me enojo con ellos. No se trata de enojarse, sino se trata de aclarar las cosas. No se trata de enojarse, se trata de, con amor, dialogando, decir lo que es correcto y lo que no es. Es todo. Eso lo dice aquí el apóstol San Pablo, que uno tiene que ser así, rebatir lo que no está correcto, lo que no está bien. Que me perdí la pista. Bien, acá está. Vamos a ver. Ahora bien, para ustedes, ¿qué es una secta? Una congregación. Ajá. Personas con algo común. Sí. Una secta es un grupo de personas que se salen de un grupo principal. En este caso, la Iglesia Católica. Se salen de la Iglesia Católica para formar un grupito, esa es una secta. Y la Biblia lo dice también. La Biblia dice también eso, que una secta es eso. Lo dice en, vamos a ver dónde está. Me parece que está en Hechos 24:5. Hechos 24:5. Es bueno aprender esto porque una vez yo estaba platicando con una persona y me dijo, no, secta es esto, y me dijo un montón de cosas, pero no se dejó que le explicara bien. Entonces es mejor explicarle con lo que dice la Biblia para que ya no diga nada, porque cuando la Biblia se comprueba con la Biblia ya no hay para dónde hacerse. Mateo 24:5. ¿Ok? No, estuve mal, es Hechos 24:5. Estoy mal. Hechos 24:5. Y con esto le vamos a dejar ya aquí. Luego mandó a algunos jóvenes para que ofrecieran víctimas consumidas por el fuego y sacrificaran. No, es Hechos 24:5. ¿Hechos 24? Hechos. Hechos 24:5. Y hasta al terminar, ya casi mire. Nos consta que Ándele eso. Nos consta que este hombre es peor que la peste, que da divisiones entre los judíos de todo el mundo y es un dirigente de la secta de los nazarenos. Ahí mero. Dice que es un dirigente de la secta de los nazarenos. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo comenzó a predicar, pues era un pequeño grupo. ¿De dónde se salió Jesús para hacer su pequeño grupo? ¿No se acuerdan? ¿De dónde se salió Jesús? Para hacer su pequeño grupo. ¿No se acuerdan? Se salió de los judíos. Él era judío. La religión grande que había en ese tiempo. Dios Padre le envía a que haga su iglesia. Entonces, ¿qué hace? Pues comienza con un grupito. Por eso dicen ahí que es una secta. La secta de los nazarenos, porque Jesucristo era Jesús de Nazaret. Porque vivía en la ciudad de Nazaret. Entonces, la secta de los nazarenos. Le estaban diciendo porque el apóstol Pablo,
compareció ahí ante los reyes, porque le van a hacer juicio para condenarlo, porque anda predicando lo que Jesús dijo. Entonces, le hacen un juicio y ya dicen que este es una peste, dice, ¿no? De hombre que anda haciendo revueltas y no sé cuánto, y que es de la secta de los nazarenos. Bien, entonces, una secta es un pequeño grupo que se sale de un grupo grande. Eso es una secta. Por eso es que ahorita hay muchísimas sectas que se han salido de la Iglesia Católica. ¿Sí? 50,000 por ahí así que son muchas. Bueno, vamos a terminar aquí.